vamos a escudriñar hoy versículos 1 al 6 del capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Y el sermón es titulado Un llamado a la autoexaminación. Pero para aquellos que gustan de tomar sus notas, y por amor a ellos, simplemente déjenme darles un pequeño bosquejo. Podríamos decir que podemos trazar así este texto. Versículos 1 y versículo 2, parte A, tenemos lo que podríamos considerar los antecedentes del pasaje. Y versículos 2, parte B, al versículo número 4, encontramos la exhortación que hace el Señor, una exhortación a replantear nuestras prioridades. Y lo que es el versículo 5 y versículo 6, una segunda exhortación de parte del Señor a meditar en nuestros caminos. Eso sería un trazo sencillo de un bosquejo de este mensaje, hermanos. Pero vamos a ponernos en pie para darle lectura y vamos a leer no solo versículos 1 al 6, pero versículos 1 al 15 del libro del profeta Ageo. Dice la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. A Ageo se le ha llamado el profeta del temblor divino. Otros lo han llamado el profeta constructor. O hay quienes le han dado el título de el aguijón de Dios. Y es que los agudos mensajes de este hombre fueron utilizados por Dios para despertar a su pueblo, despertarlo a actuar, despertarlo a replantear sus prioridades y despertarlo a buscar la santidad. Y tratando de ir un poco atrás en el contexto histórico, Nabucodonosor, el rey de Babilonia,
dedicó una particular atención a los proyectos de construcción alrededor de su reino. Eventualmente Nabucodonosor fue sucedido por su hijo Amel Marduk en el año 562 a.C. En la Biblia este rey es llamado Evil Merodach. Este fue el responsable de libertar al rey de Judea, Joaquín. Eso lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 27. Quien había sido llevado cautivo a Babilonia en el año 597 antes de Cristo. Posterior a este hombre le sucedieron otros de sus descendientes hasta llegar a Nabónido. Nabónido estuvo más interesado en sus proyectos arqueológicos que en el hecho de gobernar al imperio babilónico, por lo que él pasó mucho tiempo fuera de la capital de Babilonia. Y en su lugar se encontraba, digámoslo así, asumiendo la responsabilidad del imperio su hijo Belsasar, de quien se nos habla en el libro del profeta Daniel. Y a quien Daniel lo llama hijo de Nabucodonosor, no porque haya sido hijo directamente de Nabucodonosor, sino precisamente por su descendencia de este hombre. Ahora, en el año 550 a.C., un hombre llamado Ciro se rebeló contra su señor Astiages, el Medo. Ese mismo año Ciro conquistó Ecbatana, la capital del imperio Medo. Y en el año 546 a.C., Ciro había extendido sus conquistas hasta Lidia, en Asia Menor. Y fue en el año 539 a.C. cuando él decidió desafiar a Babilonia por el dominio del mundo en aquel entonces conocido. Este Ciro se ganó la reputación de ser un gran libertador. Este hombre fue uno que permitió que todos los pueblos que habían sido deportados a Mesopotamia por los asirios y por los babilonios regresaran a sus tierras natales. Y los judíos no fueron la excepción. Fueron unos de los que se beneficiaron a causa de esta política. Así que en el año 537, dado un edicto que Ciro emitió, un grupo de judíos regresarían del exilio. En el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo número 36, versículos 22 y 23, encontramos este famoso edicto. Leo textualmente: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Es en ese año, hermanos, después de ese edicto, que un grupo de judíos, aproximadamente 50,000 de ellos, que se habían encontrado ya cautivos en Babilonia durante varias décadas, regresan del exilio a la tierra de Jerusalén, encabezados por un varón de nombre Zorobabel, o también conocido como Sesbazar. Después de esas varias décadas de disciplina, Dios había anunciado de antemano que su pueblo escogido, regresaría a la tierra prometida. Y regresaría con un propósito particular: el propósito de reedificar las ruinas de la ciudad, pero reedificar especialmente el templo del Señor.
todo esto que he leído hace un momento es el contexto histórico de este libro, del libro del profeta Ageo. Era necesario, hermanos, que una vez más el templo de Jerusalén fuera levantado. Esta era una condicionante para la llegada del Mesías. Para que el Mesías viniera a este mundo, tendría que haber un templo en Jerusalén en pie. Pero dado la caída del pueblo de Israel, dada la caída del pueblo de Judá, dada la ruina en la que ellos se encontraban, en esos momentos no había templo. Se encontraba completamente arruinado. De hecho, Ageo, en el capítulo 2, versículo número 9, apuntaba a la necesidad de que hubiera un templo en pie. Observe lo que dice ahí en ese versículo: la gloria postrera de esta casa, hablando del templo que sería reedificado, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero en realidad la profecía estaba apuntando a una gloria mayor que tendría que venir posteriormente a la gloria tan tenue que se manifestaría en este segundo templo que sería levantado. El libro de Esdras nos narra todos estos sucesos, la forma en la que este remanente regresa a Jerusalén y comienzan ellos a llevar a cabo ese propósito, reedificar el templo, el santuario del Señor. Sin embargo, en el libro de Esdras se nos relata cómo es que el pueblo de Judá comienza a enfrentar cierta oposición, comienza a tener ciertas aflicciones, ciertos problemas. Y eso redunda en que la obra del Señor sea detenida. Así que Ageo es levantado casi 17 años después de este acontecimiento. En el año 520 antes de nuestro Señor Jesucristo, para confrontar y exhortar al pueblo de Dios. Ageo junto con Zacarías serían dos profetas que tendrían el propósito de llamar al pueblo a replantear sus prioridades. Este es el contenido más básico que podemos encontrar en el libro del profeta Ageo. Ageo entonces tiene como propósito despertar al pueblo a la condición en la que ellos se encontraban debido a que habían abandonado la obra de Dios. El pueblo de Judá, al principio animoso, alentado, había comenzado a reedificar las murallas de Jerusalén y había comenzado a reedificar el templo del Señor, y sin embargo había caído en desánimo, y 17 años habían transcurrido en los que estos hombres habían abandonado por completo la obra del Señor. Y es Ageo, hermanos, el hombre usado por Dios para confrontar a este pueblo ante su negligencia. Pero no solamente este era el propósito del libro del profeta Ageo. El profeta Ageo también fue levantado para hablar de la verdadera esperanza, señalando la llegada del Mesías. Y lo hizo por medio de anunciar su inminente venida en el futuro. Observe usted ahí en el capítulo 2, versículo número 7. Desde el versículo número 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo fue un hombre que no solamente exhortó al pueblo ante su negligencia, pero un hombre que habló de la esperanza de la llegada del Mesías. Cuando lleguemos a ese pasaje, explicaré por qué creo que la Reina Valera está en lo correcto cuando traduce el hebreo hablando del deseado de todas las naciones, apuntando de esta manera a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de las Américas traduce diferente ese pasaje, pero veremos cómo es que, al menos yo creo que realmente se está hablando de aquel que es el que se encontraba en el corazón aún de los paganos, el Mesías, el Salvador. Y Ageo no solamente habla de eso, sino que también anuncia la llegada del Mesías por medio de Zorobabel. Al final de su profecía, el capítulo 2, versículo número 23, concluye su exhortación diciendo: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová,
y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ageo habla de Zorobabel como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo nuestro Señor, el verdadero anillo de Dios, con el cual Él sellaría el destino final de la humanidad. Pero todas estas cosas son las que iremos viendo en los diferentes mensajes. Y hoy quiero enfocarme simplemente en los primeros 6 versículos. Un llamado a la autoexaminación. Así que vamos al texto. Versículo número 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. El 29 de agosto del año 520 a.C., hermanos, Ageo recibió el primero de 4 mensajes que son los que conforman esta profecía. El segundo mensaje lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1. El tercer mensaje lo encontraremos en el capítulo 2, versículo 10. Y el cuarto mensaje lo encontraremos en el mismo capítulo 2, versículo número 20. 4 mensajes. Mensajes que él recibe directamente del Dios vivo y verdadero. Y eso es lo primero que me gustaría resaltar de nuestro pasaje el día de hoy. Porque el texto nos guía y nos lleva, nos conduce a entender que es la palabra del Señor la que está llegando a ese pueblo por medio del profeta Ageo. No era Ageo el hombre quien estaba hablando a la multitud de aquel entonces. No era Ageo el hombre quien estaba hablando a ese remanente del pueblo de Judá. Era Dios mismo por medio del profeta, nos dice el pasaje de las Sagradas Escrituras. Y esto es algo importante de notar el día de hoy. Alrededor de 16 o 20 ocasiones, Ageo vuelve a repetir una y otra vez esta frase tan autoritativa. Vino palabra de Jehová. Y en ocasiones no solamente lo mencionó de esa forma, sino que vino palabra de Jehová de los ejércitos. Eso debe de ponernos a nosotros en contexto cuando nos acercamos a escudriñar este pasaje de las Sagradas Escrituras y cualquier otro pasaje de la palabra de Dios, pero particularmente el día de hoy este texto. Es Dios, y no solo el Dios vivo y verdadero, pero se representa a sí mismo, se presenta a sí mismo como Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsebaot en el hebreo. Lo que implica es que el pueblo de Judá tenía que entender que el pueblo del pacto estaba amonestando directamente en sus corazones. Esa frase que vamos a encontrar constantemente repetida a través de este libro de profecía, Jehová de los ejércitos, es interesante y es importante comprenderla. No voy a hacer un desarrollo de la gramática hebrea, pero puedo decirles lo siguiente. Si ustedes toman la Nueva Versión Internacional, encontrarán que se encuentra traducido de otra forma este texto. La Nueva Versión Internacional, aunque no estoy completamente de acuerdo en todo la forma en la que ellos traducen los pasajes originales, pero se refiere en este texto en particular al Señor, no como Jehová de los ejércitos, pero como el Señor Todopoderoso. Y es interesante el entender por qué es que hace eso la Nueva Versión Internacional. Porque en el original hebreo, hermanos, la traducción correcta no sería Jehová de los ejércitos, sino Jehová o Yahweh, quien es ejércitos. Esa sería la traducción literal por la forma gramatical del original hebreo. Lo que está manifestando la palabra ejércitos en el plural es un énfasis acerca de la potencia del Señor. Es cierto que muchas de las veces esa palabra Tsebaot hace referencia a los ejércitos angelicales o a los ejércitos del pueblo de Israel o a las estrellas en ocasiones. Y propiamente podemos decir que Dios es el Dios de todos y cada uno de estos ejércitos.
Pero lo cierto es que el sentido del hebreo es transmitir, enfatizar la potencialidad, el poderío, el señorío del Dios del pacto, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que ha conformado absolutamente todas las cosas. Por eso la Nueva Versión Internacional simplemente lo traduce el Señor Todopoderoso. Yahweh Tsebaot. Y es este Dios, el Dios que está hablando a su pueblo. No son los pensamientos de Ageo, pero es la palabra y el mensaje de este Dios. Y esto quiero que quede grabado en nuestros corazones el día de hoy, hermanos. Porque más adelante, confío en que esto es lo que ponga peso en la conciencia de todos los que estamos siendo expuestos el día de hoy a este texto. Y en primera instancia, vemos en el versículo número 1 que este mensaje va dirigido a Zorobabel. La palabra Zorobabel, el nombre Zorobabel, literalmente significa nacido en Babilonia. Y como dije en un principio, llegaría a ser conocido como Sesbazar, probablemente porque ese sería su nombre babilonio, tal como Daniel fue también apodado, fue llamado de otra manera. Lo mismo pudo haber ocurrido con Zorobabel, al menos eso es lo que comentan o lo que creen muchos de los comentaristas. Pero en primera instancia es a él a quien se dirige la palabra del Señor. Este Zorobabel fue escogido por Ciro directamente como gobernante de Jerusalén. Y no solamente es dirigida hacia Zorobabel, pero también esta exhortación, esta palabra de exhortación va dirigida hacia Josué, el sumo sacerdote de aquel entonces, hijo de Josadac. Pero en última instancia, esta palabra no solamente iba hacia las cabezas del pueblo de Judá, sino a todos y cada uno de los que formaban parte de ese pueblo, el pueblo de Judá. Y en el versículo número 2, leemos: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y aquí es donde comenzamos a ver la reprensión, la solemne reprensión y exhortación de parte de este Yahweh Tsebaot hacia su pueblo. Dios dice, vosotros decís, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Dios está exhortando a este pueblo. Pero observen que hay un elemento muy particular y que hace aún más severa esta amonestación de parte de Dios. Dios se dirige al pueblo, a este remanente, como este pueblo dice. Podemos notar que no dice mi pueblo dice. Recordemos que ese remanente es el pueblo del pacto del Señor. Es el pueblo con el que Dios había hecho un pacto desde la antigüedad. Es el pueblo al cual Él se había comprometido a bendecir. Pero en este punto Dios lo llama este pueblo, dice. ¿Qué implica eso, hermanos? Lo que implica es que el pueblo, el remanente del Señor, se estaba comportando no como el pueblo de Dios, sino como un pueblo pagano más. Dios está tratando de sacudir la conciencia de ese remanente, hermanos. Y los confronta no refiriéndose a ellos como mi pueblo, sino como este pueblo. En otras palabras, está diciendo, los desconozco completamente. Vosotros habéis sido traídos aquí para reedificar mi templo. Ahora, hermanos, ¿por qué era importante la reedificación del templo? En el segundo sermón veremos un poco más acerca del templo, pero déjeme comentar nada más esto. Era importante porque el templo simbolizaba la presencia favorable de Dios. El templo en el Antiguo Testamento manifestaba que hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero. Por medio de ese templo, Dios revelaba que aún seguía trabajando con este cosmos. Era en ese templo donde Dios
manifestaba su favorable presencia para con este remanente, hermanos. Y Dios estaba amonestando al pueblo porque este pueblo había sido llamado a reedificar ese templo. Este pueblo había sido llamado a hacer luz en medio de las naciones y sin embargo 17 años habían transcurrido y el templo del Señor se encontraba en ruinas, hermanos. Se encontraba abandonado por completo. De ahí la severa amonestación que Dios hace hacia ellos. El pueblo trataba de consolarse a sí mismo, hermanos. Piense en esto. Ellos quizá al ver las dificultades, al ver la adversidad, al ver las aflicciones que habían estado enfrentando, que podemos escudriñar en el libro de Esdras, la conclusión a la que ellos llegaron fue simplemente, no debe ser tiempo. No debe ser este el tiempo del Señor para que reedifiquemos. Debido a que hay tantos problemas, esto significa que no puede ser el tiempo del Señor para que nosotros continuemos con la obra que se nos ha dado. Esa era la excusa que tenían en sus mentes y corazones, hermanos. Al ver ellos tanta oposición de parte de los moradores de la tierra de aquel entonces, simplemente llegaron a una conclusión y dijeron, bueno, si enfrentamos tanta oposición, si hay tanta adversidad, si se encuentran estos hombres al acecho constantemente, esto debe ser una segura señal de parte de Dios de que entonces no es tiempo de que nosotros nos ocupemos de la obra de Dios. Y es que es interesante ver el énfasis en el texto. Ellos no se estaban negando a hacer la obra de Dios. Ellos no estaban diciendo que no tuvieran que edificar el templo del Señor. Pero lo que ellos estaban diciendo, o la excusa que estaban presentando, es que no era tiempo de reedificar la casa del Señor. Es decir, no estamos diciendo que no vamos a hacer la obra de Dios. Lo que estamos diciendo es que ahora no es tiempo de llevar a cabo esa labor. ¿Le suena familiar esta expresión, hermano? ¿Ha escuchado usted algún creyente expresarse de esa forma en ocasiones? En ocasiones, hermanos, cuando comenzamos a ver oposición, cuando comenzamos a ver dificultades, cuando comenzamos a ver adversidad, aún siendo conscientes de la labor que debemos desempeñar, simplemente decimos, bueno, si hay tanta oposición, si hay tanta adversidad, eso quiere decir que no es la voluntad de Dios que hagamos esta obra. ¿Le suena un poco esa excusa, hermano? Ahora observe lo que continúa diciendo el pasaje. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Por 17, 15 años aproximadamente habían abandonado la obra. Pero no solamente habían abandonado la obra, sino que el Señor está revelando que se habían dedicado a construir sus propios hogares, sus propias viviendas. Ahora, el hecho de que descuidaran la obra del Señor, descuidaran la casa de Jehová y se enfocaran en sus propias necesidades, en sus propias casas, ya era algo pecaminoso en sí. Pero el Señor revela algo más a través de esta amonestación. Lo que Dios está haciendo por medio del profeta Ageo es tratar de llegar a lo profundo del corazón del pueblo. No solamente se habían enfocado a reedificar sus propias casas en lugar de reedificar la casa del Señor. Pero el texto del versículo número 4 nos ofrece un detalle interesante. Porque dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas?
pregunta el Señor. ¿Y qué significa esa palabra? Es una palabra hebrea que tiene el significado literal de cubiertas por dentro. Lo que podemos entender o interpretar de esto es que no solamente el pueblo de Judá durante 15, 17 años habían abandonado por completo la obra principal a la cual habían sido llamados en Jerusalén, sino que se habían ocupado de edificar sus propios hogares, sus propias casas, pero no solo eso, no solamente habían edificado sus casas para tratar de vivir de alguna manera en esos lugares, sino se habían ocupado de adornarlas de una manera lujosa. Esa es la implicación de la palabra artesonadas. Las casas de los habitantes del pueblo de Judá en aquel entonces se encontraban lujosas, bellamente decoradas, mientras que la casa del Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios que les había prometido bendecirles, se encontraba completamente descuidada, completamente abandonada. El contraste entonces era evidente, hermanos, para cualquiera, pero no para el pueblo de Judá, aparentemente. Cualquiera que hubiera podido ir a Jerusalén en esos días, creo que fácilmente se hubiese dado cuenta del gran contraste entre las ruinas del templo y las casas lujosas de los habitantes de Jerusalén. Algunos comentaristas incluso piensan que el texto está haciendo alusión debido a que la palabra hebrea que se usa para artesonadas es la misma palabra que se usa en uno de los libros de los Reyes para hacer referencia a la forma en la que Salomón adornó sus construcciones, sus edificaciones con tablas de cedro. Algunos piensan incluso que los habitantes de Jerusalén habían empleado la madera de cedro que se nos dice en el libro del profeta, en el libro de Esdras, habían recolectado en un principio con el propósito de reedificar la casa del Señor, lo que agregaría aún más pecado al pecado ya de por sí escandaloso del pueblo remanente de Judá. Un fuerte contraste es lo que está tratando de manifestarnos aquí el texto de las Sagradas Escrituras. Y quiero volver a lo que preguntaba hace un momento, hermanos. ¿Les suena a usted estas excusas? Hermanos, quiero tomar ya de aquí una aplicación. Esto que estaba viviendo el pueblo de Israel es común en la actualidad. Es común en la vida de los cristianos. Me refiero a todo en general. En primera instancia, hermanos, debemos entender que la voluntad de Dios muchas de las veces implica adversidad en nuestras vidas. No podemos guiarnos para tratar de discernir la voluntad de Dios por la facilidad o la adversidad que se presenta delante de nosotros. ¿Cuán a menudo los cristianos cometemos ese error? Si vemos que las cosas se ponen un tanto adversas, entonces discernimos, no es la voluntad de Dios seguir por ese camino. Pero lo cierto es que las Sagradas Escrituras una y otra vez nos narran cómo es que el pueblo del Señor ha tenido que atravesar por diversas dificultades al hacer la voluntad de Dios. Piense, por ejemplo, en el patriarca Abraham. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo a aquel varón? Un hombre, digámoslo así, económicamente acomodado, y sin embargo Dios lo llama a dejar aquella tierra, Ur de los Caldeos. Imagine por un momento en las diferentes dificultades que tuvo que atravesar Abraham. Andar por el desierto, viajar y vagar por el desierto sin saber exactamente hacia dónde lo llevaría el Señor. Las diversas adversidades que tuvo que él enfrentar una y otra vez, día tras día, en todo su peregrinar, con el único propósito de cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Moisés se educó y se crió entre la realeza. 40 años vivió Moisés como un hijo más del faraón de Egipto. Los lujos, las comodidades, todo, absolutamente todo lo que en este mundo se podría desear, Moisés lo tenía.
Pero ¿cuál fue el llamado que Dios le hizo? Él tuvo que partir hacia el desierto. Y 40 años tuvo que morar en el desierto. Y después otros 40 años tuvo que lidiar con todo un pueblo contumaz y rebelde una vez más a través del desierto. Usted puede leer a través del Pentateuco las diferentes dificultades que este varón tuvo que enfrentar. ¿O qué hay del apóstol Pablo? Si nosotros hiciéramos una biografía, un resumen de su vida, nos daríamos cuenta de las diversas dificultades que este hombre de Dios tuvo que enfrentar una y otra vez. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 29, en donde él nos ofrece un pequeño vistazo de lo que fue su vida como peregrino de este mundo. 2 de Corintios, capítulo 11. Él comienza a hablar acerca de su propio historial. Y él dice, desde el versículo 22 lo voy a leer. Él está confrontando a aquellos que no dice, que le rechazan como apóstol. Y él dice, bueno, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estas son las credenciales del apóstol Pablo. Él está hablando acerca de las diferentes dificultades y adversidades que como cristiano, que como apóstol, que como un peregrino más, tuvo que enfrentar durante su estancia por este mundo, con el único firme propósito de llegar hacia la tierra prometida, hermanos. La vida cristiana, hermanos, es una vida a menudo que tendrá que enfrentar dificultades y adversidad. Eso es lo cierto. El propio apóstol Pablo también por ello lo dijo en 2 de Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Hermano, ¿es usted consciente de esta realidad? ¿Es usted consciente de que el llamado al cristianismo ciertamente es un llamado a la vida y a la vida eterna, pero ciertamente no está exento de dificultades, de adversidad, de oposición en el día a día? Piense también en aquellos misioneros a quienes quizá no conocemos. Miles de misioneros a lo largo de la historia del cristianismo, hermanos, han estado dispuestos a dejar sus comodidades, sus hogares, sus familias, sus ciudades, sus países, y han tenido que enfrentar una gran cantidad de adversidades, una gran cantidad de oposición. ¿Y por qué es que todos y cada uno de estos hombres estuvieron dispuestos a perseverar aún en medio de estas adversidades? La respuesta es sencilla, hermanos, porque es Dios quien les llamó. Y es Dios quien ha hecho este llamado a cada uno de los verdaderos cristianos. ¿No son las palabras de Cristo en Lucas 9? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amado hermano, pesemos lo que es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no se trata de vivir tu vida mejor aquí y ahora.
¿Cuántos falsos predicadores se encuentran enseñando esta clase de cosas en muchos de los púlpitos que existen hoy en día? ¿Cuántos falsos maestros se encuentran ofreciéndole a las multitudes su mejor vida aquí y ahora? Ven a Cristo, dicen ellos, y entonces vivirás cómodamente. Ven a Cristo y tendrás un carro último modelo. Ven a Cristo y Él te proveerá de la casa que tanto has soñado. Pero Cristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Hay un costo, hermanos, por seguir a Cristo. Y hemos de ser conscientes que de este lado de la eternidad tendremos que seguir enfrentando diferentes adversidades, dificultades y a menudo fuerte oposición. ¿Acaso se habrían olvidado de estas cosas aquellos habitantes de Jerusalén? Tratemos de comprenderlos un poco. Quizá ellos pensaban, bueno, hemos estado por varias décadas en cautiverio, finalmente estamos aquí ya en nuestra ciudad, en la ciudad santa, así que tenemos derecho a disfrutar un poco de ciertas comodidades. Pero hermanos, lo cierto es que había un serio problema en su corazón. Y tenía que ver con sus prioridades. Así que déjeme preguntarle el día de hoy a usted. ¿Es Dios su prioridad? ¿Es el Señor realmente su prioridad? El problema del pueblo del post-exilio, el problema de esa comunidad post-exílica, no era tanto la adversidad o la oposición, hermanos. El verdadero problema, según lo que podemos ver aquí en este pasaje de las Sagradas Escrituras, era un problema que había en su corazón y que se encontraba en cuanto a sus prioridades. El problema a menudo en nuestras vidas no es tanto que enfrentemos adversidad u oposición, hermanos. El problema tiene que ver con nuestro propio corazón. Y la pregunta directa para que podamos autoexaminarnos el día de hoy una vez más es esa. ¿Es Dios realmente su prioridad? ¿Es el Señor y su obra tu prioridad, amado hermano? Iglesia, ¿es el avance del reino de Cristo tu prioridad? Esto es lo que podemos discernir. Este pueblo había cambiado, invertido sus prioridades. Ellos estaban ocupando más de sus propias vidas, de sus propios hogares, de su propia comodidad. Y habían abandonado por completo la obra que el Señor les había llamado a hacer. Pero ¿qué hay de nosotros el día de hoy? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de usted? ¿Cómo está usted viviendo su día a día? ¿Cómo está caminando a través de su peregrinar por este mundo? Ahora, aquí quiero ser claro en este aspecto. Para muchos, el llamado quizá no consista en abandonar sus propios hogares. Para muchos, el llamado quizá no sea sufrir persecución como multitudes de cristianos han tenido que sufrirla. Pero lo cierto es que el llamado para todo verdadero cristiano es un llamado a consagrarnos para el Señor. Un llamado a consagrar nuestras vidas para el Dios del pacto. Consagrar nuestro tiempo, consagrar nuestros recursos en el avance de su obra. Y no hay un estándar menor a este, hermanos. El llamado que Dios hace a la vida de todo cristiano. Y amado hermano, quiero una vez más ser enfático en este aspecto. Tú que dices ser cristiano y que estás entre nosotros el día de hoy, tu llamado es a consagrarte al Señor. A eso nos ha llamado Dios. Cualquier cosa menos que esta es estar fuera de la voluntad de Dios. Tu tiempo, tu vida, tus recursos, todo lo que tú eres llamado a consagrarlo al Señor. Es Cristo quien nos ha comprado a precio de sangre, dicen las Sagradas Escrituras. Es Él quien nos ha comprado y ahora le pertenecemos, amado hermano, no porque antes de ello no seamos suyos. Es Cristo el soberano de todo el cosmos, aún de aquellos que le niegan. Pero por causa de su bendita sangre ha comprado nuestra redención, nuestra salvación.
la eternidad en una perfecta y gloriosa comunión en su presencia. Ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y aquí es donde quiero enfatizar lo que mencionaba al principio. Recordemos que no era Ageo quien estaba hablando a este pueblo, sino que era Yahweh Tsebaot, el Señor de los ejércitos, es quien está haciendo esta amonestación al remanente de Judá. Y es ese mismo Dios, el que no cambia, el que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, quien habla y sigue hablando a su remanente en esta hora, quien habla a su pueblo aquí y ahora, quien habla a su amada iglesia, quien amonesta a su iglesia a autoexaminarse y meditar detenidamente si es Él verdaderamente nuestra prioridad, o si acaso hemos invertido los papeles. ¿Cuánto, amado hermano? ¿Cuánto de tus recursos, de tu tiempo estás gastando en ti mismo y cuánto estás dedicando a Dios y su obra? Es probable que a menudo digamos que no es el tiempo para edificar el templo del Señor. Es probable que a menudo pensemos o digamos, es que es tiempo de ocuparme más de mis propios asuntos, de mis propias cosas. ¿Será esta tu condición, amado hermano? ¿Estarás tú pensando equivocadamente como el remanente de Judá en aquellos días? A menudo decimos no tener tiempo para la obra del Señor. En cambio nos dedicamos afanosamente en nuestras propias obras. Pero somos llamados a consagrarnos. ¿Y qué significa consagrarnos al Señor? Déjeme ser un poco práctico en esto, hermano. Madre de familia, no significa dejar tu hogar e irte de misionera. Significa estar dispuesta a perseverar en el llamado que Dios te ha dado, instruyendo a tus propios hijos con la eternidad en tus mentes, en tu propio corazón, con la eternidad puesta delante de tus ojos. Eso es consagrar tu día a día al Señor, entendiendo que tú eres llamada desde esta trinchera a cultivar en los corazones de esos pequeños que Dios ha puesto en tus manos esas verdades acerca de la eternidad, perseverar a pesar de la oposición, perseverar a pesar de la aflicción, perseverar a pesar de la adversidad, perseverar, insistir una y otra vez, sembrando en cada uno de esos pequeñitos las realidades eternas, con el propósito de que puedan llegar al conocimiento de Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amada hermana, que quizá tú haces una doble labor debido a que tu esposo abandonó el hogar o ha descuidado sus responsabilidades. Consagrar tu vida al Señor implica perseverar, pensando en la eternidad por sobre todas las cosas. A pesar de las dificultades. Hermano, consagrarte al Señor no significa abandonar tu empleo y descuidar tus responsabilidades. Lo que significa es perseverar, estableciendo adecuadamente tus prioridades en tu día a día, con la mente tu mente puesta, en la eternidad. Consagrarte al Señor implica el ser consciente de llevar a cabo tus labores siempre buscando glorificar a Dios por sobre todas las cosas, entendiendo que tú mismo debes ser un testimonio vivo en medio de aquellos que te rodean. Eso implica el consagrarnos al Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera, cuando Él exhortó diciéndonos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que eso significa no es
o lo que eso implica es el establecer adecuadamente nuestras prioridades. La palabra para primeramente el reino de Dios y su justicia es la palabra proton, que no significa o no tiene un significado concerniente al orden cronológico, sino a un orden de importancia, de prioridad. Consagrar nuestras vidas al Señor significa el estar dispuestos a buscar toda oportunidad para predicar el glorioso evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando, amado hermano, de que todos tenemos que estar en las calles, allá en el centro de esta ciudad, porque entendemos que hay diferentes responsabilidades, pero sí significa que al tener tu prioridad claramente establecida en tu mente y en tu corazón, aprovecharás cada ocasión que el Señor te provea para poder compartir las gloriosas buenas nuevas a aquel mundo que se encuentra en perdición. ¿Eres consciente, amado hermano, de que hay multitudes de almas que perecen? Que aún hay entre nosotros algunos que quizás sus conciencias están siendo cauterizadas de día en día y que están próximos a irse por ese precipicio y a la perdición eterna de sus almas. Eso es consagrarnos al Señor, hermanos. Se trata de vivir con la eternidad puesta en nuestras mentes. Se trata de entender que aquí estamos solamente de paso. Se trata de entender que aquí no solamente estamos en un mero transitar temporal. Se trata de entender que hay una eternidad aguardando a todos y a cada uno de nosotros y vivir día con día con esta realidad en nuestras conciencias. Consagrarse al Señor significa también comprometerse con su iglesia local. En el contexto en el que estamos, hermanos, cuando tenemos nuestras prioridades adecuadamente establecidas, entenderemos que uno de nuestros principales compromisos es con nuestra iglesia local. Congregándonos, disponiendo de nuestros propios dones y talentos para servirnos mutuamente, para edificarnos mutuamente. Entendiendo que cada uno de nosotros somos piedras vivas a quienes Dios llama para que conformemos un bello edificio que será plenamente establecido allá en la gloria. Eso es consagrarse al Señor, hermanos. Y eso es lo que ocurre solo cuando en nuestro corazón nuestras prioridades están adecuadamente establecidas. Por eso déjame preguntarte una vez más. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es el Señor tu verdadera prioridad? Versículos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esa frase del versículo número 5, meditad bien sobre vuestros caminos. En el hebreo literalmente podría decirse poner su corazón sobre sus propios caminos. Eso es lo que realmente dice el hebreo. ¿Qué significa eso? Lo que Dios está haciendo por medio del profeta Ageo es llamar a este remanente a meditar detenidamente, cuidadosamente, en dónde se encuentran sus pensamientos, dónde se encuentra su voluntad, dónde se encuentran sus afectos. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Mediten detenidamente cuál ha sido su vida desde aquellos años hasta hoy. Durante todos estos 15, 17 años, piensen cuidadosamente cómo se han conducido, cómo han caminado delante de mí, pueblo.
¿Cuál ha sido su andar? ¿Cuál ha sido su conducta? ¿Cuáles han sido sus pensamientos? ¿En dónde han estado sus afectos? ¿En dónde han estado todas sus fuerzas enfocadas? ¿En dónde han estado sus intereses? Es una pregunta profunda para que este remanente reflexionara en su propio ser. Y con el propósito de ayudarlos a despertar de su aletargamiento, porque lo cierto es que este remanente se encontraba cauterizado en su conciencia. 17 años, hermanos, viendo todos los días, día tras día, las ruinas del templo, quizá acudiendo a ofrecer sus sacrificios, eso sí, en adoración, un altar allí rústicamente levantado, y sin embargo, inconscientes de la deplorable condición del santuario. Día tras día, año tras año, con esa imagen delante de ellos y sin embargo, sumamente ocupados en sus propias labores, en sus hogares. Y el Señor dice, pueblo, examina cuidadosamente cómo han sido tus pasos durante todos estos años. Y para sacudirlo les dice, ¿no te has dado cuenta, pueblo? Siembran abundantemente, pero recogen poco. Se alimentan, pero no hay saciedad. Tienen agua y tienen bebida que llevar a sus bocas, pero sin embargo, ¿no te has dado cuenta que sigues insatisfecho? Tienes ropa que vestir, pero pueblo, ¿no te has dado cuenta que con todo padeces frío? Pueblo, trabajas y te esfuerzas y recibes tu salario, pero ¿no te has dado cuenta de que pareciera que no recibes absolutamente nada? Lo que Dios está tratando de hacer es sacudir la conciencia de este pueblo que ha quebrantado el pacto. Porque una de las bendiciones del pacto es abundancia para el pueblo del pacto y deleite para el pueblo del pacto, satisfacción para el pueblo del pacto. Pero Dios dice, yo he sido fiel. Hasta el día de hoy sigue habiendo recursos entre ustedes, sigue habiendo alimentos, sigue habiendo bebida, sigue habiendo vestido. Pero pueblo, date cuenta que no hay satisfacción. Date cuenta que por más que trabajas y trabajas y trabajas, tus labores son infructuosas. ¿De qué nos está hablando esta segunda amonestación de parte de Dios, hermanos? El pueblo, ese remanente, no estaba satisfecho a pesar de todo. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el único que puede satisfacer realmente nuestras vidas es Dios. Su presencia. Una verdadera comunión con Él. Amado hermano, ¿qué hay de ti? ¿Cómo se encuentra tu vida espiritual el día de hoy? A menudo escucho hermanos diciéndome que se encuentran secos, que se encuentran fríos, que se encuentran apáticos o apagados. Y quizá tú, hermano, te identificas con esto que estaba viviendo y experimentando el remanente de Judá. Quizá tú eres uno que haces tus labores, llevas a cabo tus responsabilidades, quizá incluso siendo varón, llevas a cabo día tras día el tiempo de adoración en familia. Todos los días quizá agarras tu Biblia y la lees, oras,
Sigues tu plan de lectura cuidadosamente, sigilosamente, asistes quizá los miércoles a la reunión de oración, asistes el día domingo en este precioso y santo día a adorar al Señor, pero con todo puedes decir, estoy seco. Como y sigo con hambre. Bebo y no estoy satisfecho. Vengo a refugiarme bajo la palabra del Señor y sin embargo sigo con frío. Si es esta tu situación, amado hermano, déjame decirte que lo más probable es porque en primera instancia has invertido tus prioridades. Porque aunque estás ocupado, entre comillas, de la obra del Señor, no así tu corazón. Porque aunque quizá físicamente estás haciendo la obra de Dios, no así de corazón. Era necesario que el templo fuera edificado, porque es ahí donde el pueblo del Señor tendría comunión con Dios. Y es solamente en comunión con Dios, amado hermano, solamente cuando nosotros estamos en una verdadera comunión con Dios, cuando hay satisfacción en nuestras vidas. Podemos ser religiosos externamente hablando, podemos tratar de seguir esforzándonos, haciendo la obra, entre comillas, del Señor. Sin embargo, cuando nuestro corazón no está puesto en esa obra, por más que comamos o bebemos, seguiremos plenamente insatisfechos. Así que, hermanos, hoy somos llamados a encontrar nuestra satisfacción, no en la obra en sí, sino en el Dios que nos llama a servirle. No en el trabajo, no en la edificación de su casa, no en la edificación de su reino, pero en el Dios que nos llama a edificar ese reino. Déjeme adelantar algo de otro mensaje, pero debido a que ya di todos los mensajes, tengo muchas cosas de lo que viene adelante. Muchas de las veces, hermano, he escuchado cuando se me acercan para buscar consejo que están desanimados para seguir orando, algunos hermanos. Hermano, no oro. O bueno, oro, pero lo cierto es que no tengo deseo ni ánimo de orar. Y cuando uno comienza a preguntar o a indagar qué es lo que está ocurriendo, me he dado cuenta de lo siguiente. A menudo el desánimo para orar o en nuestras oraciones ocurre porque no hemos entendido lo que es la oración. A menudo el creyente se desanima y deja de orar porque dice, es que el Señor no contesta mis peticiones. Hermano, he pedido una y otra vez, pero no veo respuesta. Y ese es el problema, hermanos. La verdadera bendición en la oración no es la respuesta a nuestra oración. Es el Dios al que nos podemos acercar en oración. La verdadera bendición consiste en poder acercarnos al Dios 3 veces santo. La verdadera bendición cuando oramos es el poder dirigir nuestras miserables palabras a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que aún inclina su oído para escucharnos. Si tan solo entendiésemos eso, hermanos, cambiaría nuestra vida de oración. No confundas, amado hermano, la respuesta de Dios con la verdadera bendición de la oración. Dios es soberano y puede responder tanto afirmativa como negativamente a nuestras oraciones, hermanos, pero esa no es la bendición que deberíamos de estar buscando. El verdadero gozo, el verdadero deleite consiste en poder acercarnos a su santa presencia, a su majestuosa presencia, refugiarnos bajo su sombra y poder entablar ese precioso diálogo íntimo con Él. Así que, iglesia,
medita bien en tus caminos. Hermano, medita detenidamente el día de hoy en tus caminos. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Y es este Dios tu satisfacción, tu deleite y tu gozo? Si no es así, las buenas nuevas son que hay gracia y que puedes arrepentirte, amado hermano, y que puedes ir y confesar ante el Señor tu pecado, que puedes ir y confesar ante el Señor que habías transformado, tergiversado tus prioridades y que habías dejado de encontrar en Él tu verdadero gozo, tu verdadera satisfacción y tu verdadero deleite, y que te habías estado ocupando de las cosas de este mundo, tratando de encontrar a través de ello el deleite para tu alma. Confiésale eso al Señor, pide perdón y aférrate de la gracia que hay en Cristo. Y déjenme concluir, porque creo que hoy no me di correctamente el tiempo, pero déjame concluirme dirigiéndome a ti, pecador. Déjame concluir dirigiéndome a todo aquel que no está en Cristo el día de hoy entre nosotros. Porque aunque esta exhortación es principalmente para el creyente, para la iglesia, para el pueblo del pacto, también hay exhortación para todo hombre, para toda mujer, para todo niño, para toda niña que se encuentra entre nosotros. Porque el hecho de que no seamos aún cristianos o que no hayamos creído en Cristo Jesús no nos exime. Como criaturas hechas a imagen de Dios, somos llamados a someternos a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y lo cierto es que día tras día, cuando vivimos conforme a nuestros propios pensamientos, lo que estamos haciendo es ir en contra de la voluntad de nuestro Creador. Y también tú eres llamado a meditar en tus propios caminos. ¿Cómo te has conducido hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido tu andar durante todos estos años? Dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es fin de muerte. Amigo que estás entre nosotros, hasta el día de hoy, tú has transitado por tu propio camino. Y quizá hasta el día de hoy, tú has llegado a pensar que estás haciendo las cosas bien. Pero en las Sagradas Escrituras se nos enseña que solamente hay dos caminos por los cuales cada alma que habita la faz de esta tierra puede transitar. Y déjame decirte que hasta el día de hoy, tú has caminado por un camino cuyo fin es fin de muerte. Porque la Escritura es clara cuando nos dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Desde la caída, desde el Edén, cada uno de nosotros nacemos y nuestra tendencia es transitar un camino que no es el camino establecido por Dios, sino nuestro propio camino. Y de seguir por ese camino, amigo que estás entre nosotros, créeme, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios en su palabra. Lo único que te espera es la perdición eterna de tu alma. De ahí que Dios amonesta en otra parte de las Sagradas Escrituras, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado que el Evangelio hace a todo pecador es a estar dispuesto a apartarse de sus perversos caminos, de esos caminos de idolatría, de esos caminos que son contrarios a la voluntad del Señor. Y la invitación es a volverse a Él de todo corazón. Jeremías decía en tiempos de apostasía a su pueblo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Amigo que estás entre nosotros,
Quiero hablar a tu conciencia en estos momentos para concluir el mensaje. Tú sabes que hasta el día de hoy tu vida es una de pura insatisfacción. Sí, quizás estás caminando exitosamente en este mundo, quizás te ha ido cada vez un poco mejor en tus estudios, cada vez un poco mejor en tu trabajo, en tus diferentes empresas. Pero con todo, sé honesto contigo mismo. Hay insatisfacción. Porque esos pequeños éxitos no son más que algo vano y pasajero. Pero tú sabes que si la empresa se fuera a la quiebra, que si de pronto perdieras ese gran empleo que tienes, que si de pronto ese aparente buen matrimonio que has estado construyendo se viniera a la ruina, te quedarías sin nada. No hay absolutamente nada en este mundo que pueda proveer satisfacción aparte de la obra de Dios en tu propio corazón. Piensa una vez más, ¿hacia dónde te está llevando el camino que tú has escogido? Piensa de hecho el día de hoy que ese camino algún día, tarde o temprano, llegará a su final. Piensa y escucha hoy al Señor. Detente por un momento y reflexiona en tus caminos. Mateo capítulo 7. Versículo 13 y 14. Te hace una invitación a ti, amigo. Es Cristo quien habla en este pasaje. Y Él dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es Cristo quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y hoy eres llamado precisamente a creer en Cristo y refugiarte en Él, a abandonar tu vida de pecado, a abandonar ese camino que te lleva simplemente a la perdición y a entrar por la puerta estrecha que es Jesucristo mismo, confiando en Él de todo corazón, estando dispuesto a abandonar tu vida de pecado y aferrándote por la fe a la vida que solamente Él puede dar a todo aquel que en Él cree. Amigo, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Hacia dónde vas tú el día de hoy? ¿Hacia dónde te está conduciendo este camino? Detente por amor a tu alma y mira la obra de Cristo. Aprópiate de esa obra en la cruz. Tómala como tuya. Yo sé que tú has escuchado una y otra vez que Cristo Jesús es un Salvador, que Él es el Salvador de los pecadores, pero hoy cree que tú eres ese pecador por el cual Cristo vino a dar su propia vida en rescate. Aférrate a esta realidad por fe, créelo, abrázalo, confía que Él es un gran Salvador, tan grande que aún puede salvarte a ti, por muy miserable que te consideres delante de Él. ¿Lo harás? ¿Confiarás hoy en este Cristo que hoy predicamos? ¿Confiarás hoy en el Cristo que nosotros venimos aquí a adorar domingo tras domingo? ¿Te volverás de esos caminos de iniquidad y estarás dispuesto a transitar por el camino angosto, estrecho, que lleva a la vida y unirte a este puñado de peregrinos que, aunque reconocemos que este camino nos depara muchas aflicciones, adversidades y oposición, al final de cuentas es el único camino que nos conduce al gozo eterno? Quiera el Señor, por su Espíritu Santo, convencerte de hacerlo el día de hoy, y que hoy podamos gozarnos juntamente contigo y juntamente con los santos ángeles que están en la gloria, a causa de que tú has creído y te has arrepentido.